hay balazos. Lo hicieron como un partido de oposición. Háganle como quieran, yo hasta el 24 voy a estar y tomaré las decisiones yo y tomaré las decisiones de quién va, en qué Porque no hay una posiciones. militancia como ocurre en el PAN que No, tampoco pueda ocurre en el PAN ya. decirle, oye, Pero a ver, ¿y dónde están las críticas de la sociedad civil? ¿Dónde están las críticas de los ciudadanos que se llaman influencers hoy en día? O de los intelectuales. Es nula. ¿Cuánto tiempo quieren para lucirse con el presidente? Ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. México está en poder de los cárteles. Doctora Américo, es lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipas. Para el 2022 va a estar terminada esta nueva refinería de Dos Bocas. 126.206 mexicanos asesinados. No hay medicamentos. Ahora no, pero va a haber. Ya recibí tu carta. Cuando tienen tantas deudas con la sociedad. Sí, fue un error. El compañero presidente López Obrador es pendejo. Es lo que hay. pero lo podemos cambiar. Bienvenidos a una edición más de RIT TV. Es lo que hay. Hoy en nuestro programa estoy siempre acompañado por mis compañeros Miguel Quintana, el troll, más guapo que nunca. Como debe ser. Y Adriana Dávila, que es quien le da clase, categoría y talento a este programa. Y hoy vamos a tocar un tema fuerte y tenemos que hacer más bromas porque tiene una seriedad tremenda. El daño que hace la mala oposición o la supuesta oposición en nuestro sistema político actual. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué es lo que debieran hacer mejor? ¿Y por qué como ciudadanos le exigimos a Andrés Manuel lo que no le exigimos al interior de los partidos políticos que también les pagamos, que nos representan y que nada más no vemos que estén creando una alternativa que pueda conectar con la mayoría de la gente? Es un problema real del que casi no hemos abordado. Y cada uno de los partidos políticos no nos está ofreciendo gran cosa en cuanto a encontrar alternativas a este gobierno. ¿Para qué? Para dar resultados. Este es un tema de resultados, que mejoren las situaciones que estamos viviendo. Abasto de medicinas, desempleo, crecimiento de pobreza, una situación de inseguridad tremenda. Y aquí hay corresponsabilidad. Y hoy nos vamos a atrever a hablar de eso. Es correcto. Es lo que hay. Y bueno, el fuego no crean que es porque vamos a mandar a la hoguera a los partidos de oposición o a algún grupo ciudadano que también haga labores de oposición en este país. No, el fuego es porque hace un poco de frío y queríamos este calor de amigos que tenemos Manuel, Adriana y yo. Así que no sientan que es un mensaje para ustedes esta hoguera. Y bueno, De las vanidades. de las vanidades. Hoguera de las vanidades, a por propósito. cierto. A propósito. Y bueno, ya aprovechando de verdad, esta imagen de Caperucita Naranja que tiene Adriana, yo me traje mi gorro de Va a ser la leñador. envidia de la próxima fiesta del grito de la independencia de cualquier mujer que vaya con esa imagen hermosa y bella. Sí. Y canta bien. Y me pusieron en el centro justo para ver en qué momento me molestan, porque además debo decirles que como soy la única aquí que no niega su militancia partidista, pues obviamente me van a empezar a cuestionar, supongo. Sí, no, para nada. No. Pero bueno, eres la única que tiene militancia. Pero es la única que tiene también el valor de poder decir que un militante de un partido puede ser al mismo tiempo activista social, puede estar en redes, puede opinar, puede escribir y puede hacer lo que la libertad te permite. Esta estigmatización que se ha dado de que o eres político, ¿por qué te llamas sociedad civil? Y si eres sociedad civil, ¿por qué te llamas político? A lo único que nos está llevando es a buscar mecanismos de división. Y yo siempre pongo el ejemplo. Entonces, si haces una organización
de lucha cívica, entonces no puede ser católico, ¿no? Porque pues, es anticlerical. Y entonces no puede ser gay porque es para seres humanos normales. Y entonces empiezas a discriminar y no puedes ser cura porque entonces no eres ciudadano, aunque la Constitución te señale alguna parte, bueno, antes de que se modificara la ley, que no podías participar en la política. Y este tipo de segmentación de sociedad, a lo único que nos está llevando es a hacer como clubes de admisión en el qué decir ciudadano. Y ahí es el primer punto que tenemos que separar. ¿Qué es sociedad civil? Pues sociedad civil es todo individuo, político, no político, religioso, no religioso, que quiera participar para mejorar los problemas de México. Hay un dato que es importante que quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, también conozcan. A ver, aquel miembro de cualquier partido político que no tenga causa, entonces es un militante de un partido político que no tiene motivos más que de carácter electoral. Y el problema de lo que hoy estamos adoleciendo, es de lo que tú platicabas, Manuel, es la política pública. Es cierto que los partidos se hicieron para ganar elecciones, pero ganar elecciones implica un compromiso hoy que no solo va al tema de la promesa. En uno de los programas que tuvimos, en el primer programa que platicamos, hablamos justamente de las promesas que hace López Obrador. Los partidos hoy están compitiendo, o estamos compitiendo justamente en el tema de las promesas, más que de los hechos, incluso de las defensas de cosas que sí se hicieron bien y que no hemos sido capaces de poner sobre la mesa en las discusiones. Y eso es porque nos hemos negado primero a aceptar quiénes somos y nos hemos negado a entender que quienes estamos en un partido político tenemos la obligación de tener una causa y esa causa tiene que tener de una u otra manera cierta acción. Por eso es activismo. Entonces sí puedes ser activista y sí puedes ser político y también tienes el derecho de no ser militante de ningún partido político y ser activista. Y el problema a fondo es que hoy los partidos han perdido esa credibilidad. Y yo hablaré no solo por el PAN, que es obviamente al que yo pertenezco y que me parece que es un ejemplo de las cosas que no deben suceder, ¿no? Como en las asambleas que se celebraron recientemente, en donde lo que tú ves es que alguien gana con cierto número de votos y después hay balazos y hay robo de urnas y hay esas cosas que peleamos y que decimos, oye, ¿por qué Morena lo hace? ¿Por qué Andrés Manuel lo hace? Y esa calidad o esa limitación de la calidad es lo que nos está restando credibilidad para poder discutir frente a un presidente que no está dando resultados. Los invito, Miguel, si te parece, a hacer un análisis partido por partido. Sí. Muy rápido, muy concreto. Sí. Va. Y bueno, parto de la experiencia que tengo del PRI, a propósito de lo que dice Adriana. Hay cosas que comienzan a confundir mucho y que está ocurriendo en este momento. Datos reales. El Frente Ciudadano, Cívico Ciudadano que se ha formado, de pronto dentro de su narrativa le dicen a los convocados que los partidos están obligados a escuchar y a hacer lo que la sociedad pida. Y yo soy de los que me he opuesto y le he dicho a algunos, como al vocero, que no, que los partidos son entidades públicas que fueron constituidas para aspirar al poder. No son beneficencia pública desde ahí, o sea, ni tampoco tienen que estar obedeciendo a organizaciones civiles que les quieran imponer. Desde ahí viene un problema de concepción que no nos permite quizá esta correlación entre sociedad y partidos. Estoy de acuerdo en lo que dice Adriana, que tengan un valor de activismo. Los documentos del partido, los documentos básicos y los estatutos del PRI establecen ciertas acciones que deben de procurar el bienestar de la sociedad mexicana en general, pero lo hacen basado en que cuando sean poder deben de dar esta acción. Esto está en el PRI, no es, o sea, sí está dentro del activismo como partido, ir y convencer y decir y llevarte una despensa y llevarte un programa, pero no están obligados. En el partido, en el PRI no se está obligado. En el PRI
Lo que establecen es que cuando se sea gobierno, sí se esté obligado como gobierno emanado del PRI, que tengan este beneficio social. Y bueno, recordemos que antes inclusive el PRI tenía este eslogan de democracia y justicia social, que lo perdió completamente. Pero no hay ahí una obligatoriedad de que tengas un trabajo cívico y el trabajo de activismo está más enfocado a temas electorales, a temas de doctrina, a temas de análisis de cuál es la función como partido y la ideología que se tiene política, de la concepción de cómo debe de gobernarse. Este es lo que tiene el PRI. Sí. Y ahí hay un contraste con lo que a lo mejor ocurre en otros partidos. Desconozco si en los documentos del PAN lo tengan como una obligatoriedad, pero en el PRI no lo tienen. En el PRI hay que beneficiar a la sociedad, pero lo dejan abierto. No es una obligación salir, tocar puertas y preguntar si la gente está bien y llevar cobijas. Esto lo hace uno pues para ganarte el afecto del ciudadano, pero al final de cuentas también termina siendo una cuestión de te doy una despensa, te doy un programa social, te doy un programa alimentario y tienes que estar con mi partido. Y al final de cuentas lo que estás haciendo es pues, comprando el voto. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Bueno, pero a ver, vayámonos a lo que está pasando hoy. Y el problema de fondo que tenemos hoy es cuando tú ves a un dirigente partidista como Alejandro Moreno, ¿no? Exhibido en audios, que previo firma con el resto de los partidos políticos una moratoria constitucional que fue muy explotada, y entonces dicen vamos a todo lo que venga de Andrés Manuel López Obrador, las iniciativas constitucionales que tengan que modificarse, no las vamos a aceptar. Y de pronto viene una serie de audios con el uso del aparato del Estado, de parte concretamente de la gobernadora de Campeche, y entonces doblan manos y son desde el PRI, desde donde se presenta justamente una iniciativa de modificación constitucional que el presidente no se atrevió a plantear, pero que sí mandó después, y el presidente reconoce, pues sí, o sea, lo hicimos a través del PRI, lo hace en una conferencia mañanera. Y manda a una diputada que hoy es premiada, siendo presidenta del tribunal en Durango, ¿no? Fue compañera senadora de su servidora, y ella sabe perfectamente que la iniciativa... ¿Fuiste senadora? Fui senadora. ¿Y en qué restaurante era tu cena favorita? Fui senadora. No voy a hacer caso de ese comentario. Y ceno mucho, por cierto. Y fui muy buena senadora. Y déjame repetir el tema de Yolanda. Y en el caso concreto de Yolanda, que fue miembro además de la Comisión de Derechos Humanos, sabe perfectamente que la reforma constitucional para el tema de militarizar este país, que no tiene que ver con seguridad pública, yo quiero aclarar ahí, tiene que ver con el control político y social de este país, esta reforma, porque los militares no están haciendo absolutamente nada para combatir el crimen organizado, la presenta el PRI.
Y entonces rompe el pacto con PAN, rompe el pacto con PRD, y la respuesta del PAN y del PRD es: dejamos en pausa nuestra coalición. Una respuesta tibia, una respuesta... Porque traen los intereses de Gustavo de Hoyos, de Claudio X y de mucha gente que sigue insistiendo en la alianza. Si tú escuchas a los grupos de la sociedad civil, siguen insistiendo en la alianza, unidos. Y aparte insisten en que les exigimos la marcha que hizo nuestra amiga Ale Morán de Chalecos, que es un grupo que apoyo muy fuerte. Sale la manta principal. No les estamos diciendo, les exigimos que vayan. Neta, o sea, me estás diciendo a mí, ciudadano, que vaya con Alito después de lo que acabo de ver, cómo se vendió y cómo no hubo más que 1 o 2 diputados dignos que se atrevieron a plantear. Pero déjame plantear el problema de fondo. El problema de fondo que tenemos como sociedad es que ya nos olvidamos de meternos a los partidos políticos. No nos hemos infiltrado, y uso la palabra infiltrado con cuidado. Yo asumo mi responsabilidad que donde vivo, en Valle de Bravo, no estoy ni siquiera acercándome a los partidos políticos, porque es mucho más fácil llegar a la presidencia municipal y que te reciban y influenciar para alguna política pública que generar la estructura de base de mi partido o del partido que crea, aunque sea simpatizante. Ir a exigir por parejo al PRI, al PAN, al PRD, al mismo Morena. No me estoy acercando a plantearles temas fundamentales. El cableado subterráneo. Prefiero hacerlo de muchas otras formas. Ignoro el instrumento más importante que tenemos los ciudadanos en nuestra democracia para pelear y combatir, que son los partidos políticos. Entonces, ¿dónde se perdió la primera batalla? Vamos a empezar por el PRI. El PRI tenía sus sectores obrero, campesino, popular, que tenían su representación, y cada representación tenía sus bases. Conforme cambia la política, viene el primer descalabro, que es cuando Fox gana la presidencia en una mercadotecnia moderna muy nueva. La gana prácticamente con base en un antipriismo. ¿Y qué hace el PRI? Se retira, lo dejan trabajar, no hacen una oposición crítica y optan por retirarse. Gana Calderón, el PRI hace lo mismo. Pero tampoco lo ayudan a ninguna iniciativa porque no hay una presión ciudadana de la militancia y de los simpatizantes para que le digan al PRI: oye, me parece que esto que está proponiendo el presidente en turno, aunque sea del PAN, es razonable. Entonces, desde ahí los ciudadanos ya estamos perdiendo la batalla con el instrumento democrático que tenemos, que es el partido político. ¿Qué pasa con el PRI después de que retoman el poder? Empieza y llega un PRI tecnócrata con nuevas reglas, pero hacer estructuras de Estado, que hay que agradecérselas. Empieza con un pacto por México que hoy los actuales legisladores morenistas, que no se les olvide que cuando eran perredistas lo firmaron y estuvieron ahí metidos y fueron cómplices de toda la corrupción del Peñato, pero como partido prácticamente lo tienen desaparecido por 18 años. Como partido, el PRI ha estado desaparecido 18 años. Ese movimiento institucional que tenía el PRI se lo fueron dejando a las dirigencias negociadoras. La de Murat Papá, por un lado, que entre el Verde y Morena hizo su chanchullo. La de Manlio Fabio, que de alguna manera negoció sus posiciones y su impunidad. Y la del Peñato, que negocia la impunidad para salirse. ¿Y dónde quedan los ciudadanos? Pues pongan a Alito, pongan a quien quieran. Y nadie dice nada, nadie propone nada. Y para terminar con el tema del PRI, dejamos al PRI secuestrado por una camarilla de una manera antidemocrática, usando los recursos del PRI para sus beneficios, vendiendo su amor, como está documentado, para sus beneficios. O sea, hablamos del amor y cash de Andrés, pero caray, el amor y cash que hay en el PRI, por enfocarnos ahorita al PRI, es exactamente lo mismo. Entonces tenemos un PRI donde la militancia y los simpatizantes y los ciudadanos que les pagamos ya estamos anulados. Y déjame decir un dato más que a mí me parece que es importante sobre eso que acabas de decir, Manuel, porque en el caso concreto del PRI, cuando viene el cambio de la dirigencia con Alejandro Moreno, que por supuesto lo apoyó tu gobernador allá en Oaxaca y lo apoyan otros gobernadores. ¿Eres de Oaxaca? Sí. Sí. No sabía. Dicen. Y fíjate, cuando... Juárez. Sí, le encanta. Y Porfirio Díaz. Es que no puede ser. ¿Ya puedo? Sí, perdón. Gracias.
Políticos, ya ves. Perdóname, Le quieren pero imponer es a que- la ciudadanía todo, chinga. Y quiere hablar de los partidos. Pero bueno, ahí va. Déjame decirte, aquellos que hoy se estaban quejando de que llegó Alito, dejaron que llegara Alito. Que eso es importante también señalarlo. O sea, los mismos que después se reunieron todos los presidentes de partido, dejaron que llegara Alito, porque no se atrevieron a apoyar en ese tiempo. Yo no sé si era mejor o peor Ivonne Ortega, que terminó yéndose a MC de naranja, ¿no? Yo no sé si era mejor o peor, debo decirlo, pero lo que sí te puedo decir es que el proceso democrático para que pudiera haber competencia dentro del PRI no existió en lo absoluto. Y esa pérdida de democracia tiene Alito ahí. Y después termina todo un grupo diciendo, a ver, vamos a pedirle cuentas a Alito. Bueno, pues los rumores de que lo estaba apoyando Andrés Manuel estaban ahí. Había muchísimas evidencias de eso. Había evidencias de eso. A ver, les voy a dar un dato más atrás. A ver, y yo creo que ha sido un debate, sí, con todo respeto. Ok, porque un dato más atrás. Voy a ir un poco me más preocupó. atrás. Bueno, pues ni modo. Te queda el naranja, por cierto. Sí. Es rojo. Yo lo veo como naranja. rojo. Yo lo Es veo naranja, muchachos, es ¿Te naranja. vas a ir a Movimiento Ciudadano? Es daltónico. Es daltónico. Es daltónico su militancia, dice. Es daltónica mi militancia. Como todo. En este momento es daltónica mi militancia, no es cierto. No empecemos con fuerzas Soy de declaraciones. corazón azul. Ya lo dijo, es daltónica su militancia. A ver. El asunto de Alito, a mí se me hace estéril de analizarlo. ¿Por qué? Porque hay cosas más de fondo que tiene que ver con lo que decía Manuel, el abandono de la sociedad para la participación política en los partidos políticos. ¿Pero qué incentivo tiene segundo, un ciudadano de meterse a un partido que es antidemocrático? A ver. Viene de nuevo de regreso. Jamás fue democrático el PRI. Es cierto. A ver, con todo respeto, dices, Cierto. no hay democracia, nunca hubo, Es cierto. pero funcionaba. Difiero solo en una cosa. Es cierto, es cierto. Yo creo que ejerció mucha democracia interna, pero lo que tuvo fue disciplina ante el dedazo. Sí. Que son cosas diferentes. pero al ya final- quisiera el PAN, ya quisiera el PRD, Sí, ya quisiera el tener Verde. una disciplina de ese tipo, es correcto. Una disciplina por un lado y procesos. Pero eso no es democracia. No es democracia, es no una es democracia. En su democracia manera. simulada. Sí, claro. Pero con una disciplina, Que era la característica que no es democracia. Tienes razón. este es el asunto. ¿Y cuándo se rompe? Cuando Zedillo rompe al Estado con el PRI. Cuando Zedillo determina que el PRI debe de separarse ahora sí del gobierno, ahí comenzó todo el asunto y ahí comenzó las desbandadas. Y muchos grupos de la vieja guardia priista lo que hicieron fue comenzar a hacer pequeños grupos que controlaron el PRI, que se empezaron a juguetear el poder, que el enfrentamiento más duro fue contra Madrazo y el Baester, y que por cierto el Baester está de regreso, y Madrazo también. Y seguro armarán su partido político. Pero ahí es donde la militancia comenzó a dejar de ser tocada por el PRI. Porque mira, sí los tocaban, sí había un partido que hablaba con la gente, con las estructuras, o sea, había representante de banqueta, o sea, es en serio, había de sector de manzana, De sección, y había una estructura real. La estructura hasta el día de hoy sigue estando ahí. ¿Y sabes a dónde se fue? Se fue a Morena. Y se fue a Morena porque llegó un momento en que lo que hacía el PRI lo empezó a hacer Morena. Entonces, no es que tengamos a una militancia que de pronto la perdió el PRI. No, ahí están, siguen siendo priistas. Nada más que lo que le daba el PRI de forma institucional, hoy se lo da Morena a través del gobierno. Y se lo dio a través de ideología y se lo dio a través de muchas concepciones. Bueno, el PRI se preparó los delegados se preparaban en Cuba, pues, o sea, delegados del PRI se tenían que retratar con Fidel y tenían que irse un mes a Cuba para venir y formar cuadros en todo el país. No, yo lo que vuelvo al punto básico y creo que es ahí donde debemos de estar
todos muy pendientes. Lo que dice Manuel, la sociedad ha dejado de participar. Hay nuevas generaciones que entonces ya no se sumaron al PRI, que las fuerzas juveniles ya no tienen a dónde ir, Bueno, ya no hay jóvenes. que ya no hay concepciones, pues nomás ve las camarillas. Pero sin dejar de que el PRI siga decidiendo en el candidato, siga negociando la política claro. pública, siga haciendo el acuerdo con el gobierno, cualquiera que sea, para bien o para mal. Pero sigue siendo, entonces ya no es una militancia que presiona a un partido al interior. La perdieron. Ya es una dirigencia que toma las decisiones del partido al interior. Y que además Alito lo reconoce con mucha cinismo y dice, háganle como quieran, yo hasta el 24 voy a estar y tomaré las decisiones yo y tomaré las decisiones de quién va en Porque qué no hay una posiciones. militancia, como ocurre en el PAN, que No, tampoco pueda ocurre en el PAN ya. decirle, oye, Pero a ver, ¿y dónde están las críticas de la sociedad civil? ¿Dónde están las críticas de los ciudadanos que se llaman influencers hoy en día? O de los intelectuales. Es nula, es mínima. Digo, nula tampoco, es mínima. O sea, ¿dónde está que alguien le exigió al PRI antes? Todos, y me voy a incluir desde mi pluma y mi pequeño granito de arena que trato de aportar a la sociedad, todos sumisos a la alianza. Sí, a lo Y que aquí sí. para hacer verdaderamente honor a la verdad, de la única persona que escuché hace años lo ridículo de la alianza fue de Adriana Dávila. Y yo platico con políticos todas las semanas, de distintos niveles y distintos extractos. Y la única que tuvo la calidad moral y la decencia intelectual para haberme expresado lo riesgoso de lo que podía pasar y hoy pasó, fue Adriana Dávila. Y déjenme decirle por qué no es solo porque Manuel me tenga precio y lo agradezco muchísimo. Tiene que ver con que no estamos repitiendo patrones y me parece que esta sociedad civil que hoy está tomando cierto liderazgo, llamémosle, en las élites, no ha comprendido perfectamente el funcionamiento de los partidos por este alejamiento del que tú mismo hablas, Manuel. Es decir, cuando no conoces a los partidos políticos se piensa que todo es una porquería, que todo lo que está sucediendo dentro de un partido político no sirve, y para muchos militantes o incluso servidores públicos o funcionarios electos o a cargos de elección popular que no entran en una vida partidista dicen, ¿para qué me meto en una vida partidista si es desgastante? Mejor me voy con el líder que me levante la mano, el dirigente que me levante la mano porque renuncio a la democracia. Es mejor estar con él porque al interior, cuando eres militante de un partido, te desgastas. Es obvio que si yo estoy compitiendo contigo o contra ti para un cargo, para ir a un proceso, pues mejor te elimino si tengo más cercanía con el dirigente y entonces el dirigente dice, va Manuel o va Adriana o va Miguel, ¿no? En el caso del PRI, y ahorita vamos sin querer con MC, ¿le parece? En el caso del PRI en concreto, es más rentable ser lambiscón de Alito, Sí. por eso todos los diputados se alinearon, que hacer crítica al interior y presionar por mejoras políticas públicas. Entonces acaba siendo parte de esta línea. porque no le tienen miedo a nada. Y la pregunta Porque no hay una militancia que se los va a cobrar. Porque no hay procesos Porque que no van hay a procesos perder. democráticos, Pues, claro. y al contrario, el líder sí se los va a cobrar y te exilia de tu partido. Exacto. No te deja nada. Y entonces viene MC para irle avanzando en los otros partidos y si nos da usted permiso, don Troll. Sí. Don Troll. Don Troll, ve. No, ¿eh? Si nos da usted permiso. Don Troll. Don Corleone. Sí. Entonces, ¿qué hace Movimiento Ciudadano? Exactamente la misma antidemocracia de la que estábamos hablando en el PRI. Y ahí vamos avanzando a los partidos políticos. No sé si llegar al PAN, pero vamos a ir. Sí, podemos llegar al PAN. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar.
lo que hay. Pero lo podemos cambiar. ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? Un visionario del nivel de Andrés Manuel, pillín, como es Dante Delgado, independientemente que estuvo en la cárcel, gobernó Veracruz, estamos hablando de un verdadero delincuente, pero con una estrategia política espectacular. Él se da cuenta que iba a pagar un altísimo costo político ante la ciudadanía al hacer dos cosas. Una clara alianza con Andrés Manuel, para así convenir a sus intereses y dividir mucho del voto, y un buen semillero de reclutamiento para políticos viejos. Okay. Viejos y nuevos. ¿Pero cuál es nuevo? Bueno, tendrías que darme algunos ejemplos de nuevos, pero no veo yo a los nuevos. Yo más bien veo a las estructuras y panistas que valen la pena y de movimientos sociales ciudadanos perfectamente reclutados, y algunos priistas que valen la pena también. Entonces agarran muy buenos cuadros y entienden la mercadotecnia política actual. Por eso ganaron Nuevo León, por ejemplo, porque entendieron la política actual. Y hubieran ganado Quintana Roo si Andrés Manuel no hubiera doblegado a Dante, porque vivimos un momento tan nefasto en nuestra política que hasta Palazuelos pudo haber sido gobernador, hubieran como ganado, la gente que no me creía que Cuauhtémoc iba a ser gobernador y hubieran ganado Campeche con el Liceo, que nosotros dejamos ir. Claro. Y bueno, yo digo, sí ganaron Campeche, nada más que ahí la ida tuvo que callar incluso en uno de sus programas a los señores, eso que yo voté 2 veces por usted, señora, recordarás, ¿no? Pero, en esta práctica que tú dices del PRI. Haya sido como sí, haya sido, ganó, pues sí. Pero para cerrar, cerrar mi participación y lo que, sobre MC, cierro diciendo que nuevamente no vemos a la militancia, nuevamente no están los ciudadanos, los militantes y los simpatizantes siendo tomados en cuenta. No existen. Es una élite que cuando Clemente Castañeda se pelea con Dante, pues medio Clemente influenciaba, lo pone en un lado en el Senado y cambia las cosas. Y los gobernadores pues se van con Andrés para agarrarlos de donde ya saben y sacarles sus expedientes, y entonces están anulados los gobernadores. Bueno, que Dante se pelea realmente con Alfaro, que es quien puso a Clemente. O sea, ¿qué es el tema de gobierno? Sí, y le echa otras broncas como con el grupo de Raúl Padilla de la UDG. Pero ya son temas más complejos. Pero para el propósito de esta charla, yo creo que sigue siendo lo mismo con el Movimiento Ciudadano y la falta de propuestas, cuadros e influencia de la ciudadanía en el Movimiento Ciudadano. Y también vuelvo a lo mismo. No ves a los influencers exigiéndoles nada, más que se unan. Ahí sí todo el mundo. Y traidores. Pero pues no pasaba de una influencia de red social. Es correcto. Estamos en la misma. Déjame nada más darte ejemplos de esos reclutamientos de jóvenes. El Liceo es uno de ellos. Yo no sé si sea bueno, si sea malo, ¿pero desconozco. de dónde venía el Liceo? Del PAN. Pero vaya, es un reclutamiento, lo cual no significa que necesariamente Dante sea alguien democrático. De hecho, si hay un partido que ha tenido un único presidente de partido es MC, que es Dante. No, Alberto Anaya en el PT. Pero estamos hablando de la oposición, ¿no? Y PT para mí sigue siendo Morena, para mí, o sea, es esta... El Verde sigue siendo Morena mientras no se alíen con el PAN. Es correcto. Sí, no, se aliaron en el 2000. Y después siempre se aliaron al poder. poder. ¿Estabas con ellos? Y siempre se aliaron al poder. Feliz de la vida. Sí, yo no estaba con ellos. Y el presidente de Morena sigue siendo Andrés Manuel. Pero yo asumo, nada más déjame decirte un dato. Yo sí asumo el compromiso y el reto de dar mis luchas internas dentro de mi militancia. A diferencia de ti, que eres perredista y dijiste, no, pues ya mejor después no. O tú priista y dijiste, no, ya somos ciudadanos. ¿A poco hay más PRD? ¿Verdad? Oye, pero hasta donde yo me acuerdo... ¿No eras perredista? ¿No eras perredista? Pues por lo menos no voté por Anaya. No, yo jamás he militado en el PRD. Tú no votaste por Anaya, pero votó por López Obrador, que es peor. Sí, tuve mi voto por el compañero presidente Camarada. Camarada, sí. Y estoy totalmente arrepentido de que no abrí los ojos en tiempo y forma. Y ya fue. Por fin lo reconocí en un programa. Está bien, ahorita vamos a llegar al PAN. Es más, ¡lleguen al PAN! Nos vamos a saltar al PRD para llegar directo al PAN. Bueno, es que del PRD, ¿qué hay que decir? Con todo respeto. Es
lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Perdió el registro en 20 estados. No, pero yo creo Tiene una dirigencia, la quiero verdad ser- es que... pero sigo manejando la misma hipótesis. Sí. El PRD, por lo menos en el 94, cuando yo coordiné la campaña en Jalisco, era un partido que sí tenía los principios democráticos e institucionales que el cardenismo y la influencia del cardenismo, porque si algo no se le puede pichicatear a Lázaro Cárdenas como presidente, fue que pese a muchas decisiones mal tomadas o entendibles en el momento, la apuesta a lo institucional es algo que hasta hoy en día tenemos que agradecerle. Bien o mal, ahí están las instituciones, ahí están los contrapesos de las mismas y ahí están las estructuras que hoy en día mantienen mucho de este caos que ha provocado la 4T. Esa tradición institucional, el PRD en su principio, en su comienzo la heredó. Pero para simplificarlo muy rápido y no echar tanto rollo, acabó en lo mismo. Una cúpula que hoy está peleada, por eso Guadalupe Naranjo lo ves por un lado, Guadalupe Acosta Naranjo lo ves por un lado, Fernando Belauzarán lo ves por otro, y ves a Jesús Zambrano, Jesús Ortega controlando el partido, el micropresupuesto que tienen, tanto en los comités estatales, aguantándolo y tratándolo de negociar al mejor postor para ver si alcanzan el porcentaje que les permita tener 120 millones de pesos al año para poder seguir viviendo como puede ser y seguir negociando puestos y influencia política. Por eso no, Jesús Zambrano no pudo hacer nada, porque Mancera, ¿qué tiene que responderle? Mancera sabe que están muertos, no tiene por qué responderle, se va con Andrés Manuel, le dice, y se acaba lo del cártel inmobiliario, sí, pum, y mis broncas que traía con Scherer se acaban, pum, ahí está tu voto por la Guardia Nacional. Y se acaba la investigación sobre el espionaje que tenía Mancera y se acaba lo de la línea 12 del metro. ¿Dónde cualquier ciudadano que simpatice con el perredismo, y ahí sí me voy a incluir sin ser perredista, ¿dónde quedamos? Huérfanos otra vez. Porque yo necesito un partido político de izquierda que piense como yo pienso, por lo menos en lo social, que impulse la adopción de los matrimonios del mismo género, que impulse las parejas del mismo sexo, que impulse la política ecológica de ciclismo y de peatones, que impulse el aborto bajo demanda gratuito para la mujer cuando lo solicite, que impulse total e irrestrictivamente el derecho a fumar mota, a sembrar mota y a venderla y comercializarla cuando se te dé la gana. Esa izquierda hoy está acéfala y yo la necesito como ciudadano militante que cree firmemente en esto. Ya no creo en los otros principios que antes, por los que antes luchábamos, pero sí creo en la equidad para el desarrollo económico. No podemos permitir estos monopolios que hacen multimillonarios a unos a costas de otros. Y de eso se trata además los partidos políticos. Mientras tú piensas integrarte un partido con esas características, habemos quienes queremos un partido, por ejemplo, en mi caso, que defienda la vida desde la concepción, por ejemplo, ¿no? Y eso no es que esté mal o esté bien, es que tú piensas de una manera, es que tú piensas de otra manera, es que yo pienso de otra manera, y es que para mí, en ese sentido, la pluralidad es justamente la riqueza de este país, y es lo que te permite construir a través de las instituciones. Se vale, y tú y yo tenemos capacidad de elevar el debate a otro nivel. Tú y yo, entonces ya vamos a hablar que si se debe prohibir o no se debe prohibir. Que además no es el tema. No es el tema, pero sí podemos llegar a qué pasa después. Sí, ¿no? Sí podemos hablar de
va a haber penalización a la mujer o no. Sí, entonces es ya no correcto, hablamos de es aborto, correcto. hablamos de penalización. Porque O de- podemos o de subirlo. prevención, Pero por o de lo otros menos temas. yo siento que estoy representado en Exacto, un partido exacto. que piensa diferente a lo que ustedes piensan y han sido gobierno, como cuando Calderón, ante la Corte, impugnó los matrimonios de las parejas del mismo sexo, ¿no? Déjame- Chingaderas que no se le pueden celebrar a una persona que no es para nada tan conservadora, simplemente por lucirse con su ultraderecha militante. Fíjate que ahí pudiera darte algunos datos respecto de Acción Nacional y esos mitos que se pueden ir generando. Y te los digo en materia de política pública, Manuel, porque es importante. El partido que tú llamas conservador de Acción Nacional es el partido que creó desde la pluralidad. No estoy diciendo que fue su iniciativa. Lo que te estoy diciendo es que entendió la pluralidad como una riqueza. Y en el 2000 se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, en el gobierno de Vicente Fox. En el 2006 se crea la Fiscalía Especializada en Materia de Trata de Personas y Violencia contra las Mujeres. Se crean las unidades de género. Y además, una cosa que fue súper polémica, incluso dentro del partido, en un gobierno panista, la píldora del día siguiente. O sea, te estoy dando datos de entender de que cuando eres gobierno, gobierno tienes que asumir tu responsabilidad de gobernar para todos. Como eso, otros errores que puedo asumir, ¿no? Ese panel en ese entonces todavía tenía una apertura a la sociedad y a los grupos sociales que lo hoy ya no presionaron tiene. para hacer eso. Que hoy ya no tiene. Pero pues ya Es metió el correcto. PAN, pues vas, arráncate. Sí. Y perdón, esto dejémoslo en claro, por supuesto que no es personal contra Adriana, pero Adriana es una orgullosa militante de un PAN que a la primera que se chingó fue a ella. El delincuente de Marco Cortés, con todas sus letras, lo primero que hizo fue cometer un acto antidemocrático, que yo lo he denunciado en muchas columnas, contra Adriana Dávila. Y que además está juzgado. Sí, pero sí, además está en el tribunal establecido, porque además yo sí creo en las instituciones y acudí al tribunal y dije, a ver, aquí hubo un proceso inequitativo en el manejo de los spots, hay otras reglas que hay que cambiar en la parte interna, pero fíjate, Manuel, que yo sí quiero decir algo que es importante y me parece entenderlo. La decisión de participar en las condiciones en las que participé, la decisión de entender que mi partido estaba perdiendo su democracia y comprender que iba a una batalla muy complicada que platicamos tú y yo, que platicamos también contigo, Miguel, la tomé como militante de un partido y asumo también, y por eso cada que escribo yo digo nosotros como partido, porque asumo la responsabilidad que como militante tengo. Pero eso sí, para mí es en este momento hay una... yo diría, dualidad de sentimiento. Porque por un lado, buscando este partido que te decía que se abría la pluralidad y que hizo cosas en política pública que quizá en otro momento su vida no lo hubiera hecho a través de la pluralidad, en este momento este partido está cerrado. En ese momento Acción Nacional tiene las puertas cerradas. En este momento Acción Nacional está silencioso, callado, secuestrado. Sin propuesta. Sí, y además... Debo decir algo de personajes a quienes yo les tengo cierto respeto y cariño, que se están negando a dar el legado a las nuevas generaciones. La militancia en Acción Nacional, el promedio de edad es de mi edad, que son 51 años, ¿no? Imagínate qué oferta le estamos haciendo a los jóvenes que quieren hacer, ver otra visión, que tienen otra forma de ver las cosas, con las que pudiéramos quizá conversar y no estamos conversando. Me estoy incluyendo, a mí me cuesta trabajo incluso conversar en ese sentido. Pero yo no estoy de acuerdo contigo, Adriana, porque dices, hoy mi partido está cerrado. Y no, tu partido hoy está cosechando lo que sembró hace mucho, porque siempre ha estado cerrado. No, y no es para menospreciar estos datos. ¿Es fácil aspirar a ser militante? ¿Tienes que pasar por un examen? Sí, claro. O sea, cualquier Sí, ciudadano, hay un mecanismo cualquier ciudadano difícil. puede ser militante del PAN. No, es ¿Por correcto. qué tengo que exponerme a un examen si no claro. y si no califico, no entro al PAN? Sí, tienes razón. Entonces, ¿dónde está la apertura? Ahora, ¿cuántos militantes tienen registrados? ¿De cuánto es su padrón? El padrón que era antes de más de 500,000 de personas terminó en 250 y tantos 250 y mil. tantos mil, menos de 300,000. A punto de perder el registro. A ver, con todo respeto, estamos reclamándole al presidente, o mejor dicho, quieren competir contra un presidente que tuvo más de 30 millones de votos
y de pronto tienen un padrón de menos de 300,000. O sea, este es un partido cerrado y no es de ahorita. Eso viene en las reglas internas del PAN. Tienes razón que es un No hay una democracia dentro del PAN. No la ha habido. No, sí la ha habido. A ver, ahí te va, espérame. Haciendo examen para los que aspiran a entrar al PAN. Ahí te va, separemos. Lo único que han hecho es aprovecharse de los simpatizantes. Separemos cosas. ¿Con cuántos votos ganó Fox? Separemos cosas. A ver. Separemos cosas. Un asunto es ser ciudadano con militancia, un asunto es ser ciudadano con afinidad partidista. O sea, la obligación de los ciudadanos no es ser militantes. No, es la correcto. obligación de un partido es conquistar el voto ciudadano. Y el partido, a diferencia de cómo nació el PRI, a diferencia de cómo nació el PRD, a diferencia de cómo nació Morena, no nace desde el proceso de poder. Aunque me vas a decir tú, Morena no nació así, pero tú lo dijiste al principio. Toda la base priista se pasó a Morena, porque el PRI era un brazo operativo del gobierno. Sí, claro. ¿No? El PRD nace de la incisión del PRI en el fraude del 88. No la izquierda, no estoy hablando de la izquierda, estoy hablando del PRD. Y el PAN no nace así. Para que nosotros pudiéramos ser gobierno, pasaron más de 40 años, Manuel. Y lo que tenía el PAN no era un proceso de militancia, a diferencia de esto. Nosotros no nacimos desde el poder, nacimos para combatir el poder. Esa es una diferencia importante. Nacieron como un partido de oposición. Exacto, nacimos como partido de oposición, que es muy distinto. No nacimos como MC, no nacimos como PRD, no nacimos como PRI. Ahora, en lo que sí tienes razón es que esos procesos selectivos nos generaron ciertos problemas de percepción que muchas veces se convirtió en realidad, que es un partido elitista, un partido de ricos, un partido de empresarios. No es mi caso, porque yo entré al PAN enamorándome políticamente el padrón. Sí, claro, incluso que era familiar casi, Sí. ¿no? O sea, las familias pudientes de los ¿no? Que no dejaban entrar y demás. Pero ¿Cuándo criticaron al PRD de ser un partido correcto, de tribus? Claro, pero además déjame decirte, así te doy un dato, sí había democracia. Y te voy a decir por qué. Porque en ese proceso incluso cuasi familiar, por lo menos yo, que no tengo familiares que previo a mí hayan pertenecido a esas élites políticas, tenía la posibilidad de ir a participar en una asamblea, tenía la posibilidad de hacer campaña, tenía la posibilidad de llamarme panista. Y voy a dar un dato que a mí me duele mucho, porque pues ustedes saben no solo el aprecio que yo le tengo al presidente Calderón, aunque podamos o no coincidir con ustedes dos, aquí está presente. ¿no? Aquí está presente. a quien yo y le reconozco muchas cosas, esa fuerza de poder enfrentar el poder. Lo que sí te puedo decir es que el partido perdió la posibilidad de enamorar a los ciudadanos que no necesariamente querían ser militantes. Y esa es la mayor pérdida que hoy tenemos. O sea, la mayor pérdida que tenemos no es nuestra militancia. La mayor pérdida que hoy tenemos es que no somos capaces de enamorar a los ciudadanos para decir, hey, yo me enamoré del PAN, yo antes fui panista que militante. En un meeting, escuchando a Carlos Castillo Peraza, y yo lo escuchaba y decía, yo a esto pertenezco. Era en ese tiempo una joven bueno, ya no tan joven, pero 25 años tenía en ese tiempo. Ahora pregúntale a un chavo si conoce nuestra propia historia, si ha oído hablar siquiera de Castillo Peraza, o sea, no les importa, porque nosotros dejamos de contar nuestras propias historias pensando que el origen del partido es pasado, cuando el origen del partido es lo que nos dio futuro. Y eso es muy grave, porque somos los que más hemos perdido en términos de identidad. Sí, un proceso democrático en el PAN como el de Oaxaca, donde Alejandra Morlán busca la dirigencia, se pelea con Nati Díaz y queman el PAN, queman las urnas y hay violencia. Pero además que no fue fue el sexenio pasado. Sí, por eso, se perdió desde que fuimos gobierno. Así de democrático. Sí, pero lo perdimos. Pero bueno, Lo perdimos. Ya para irle dando, porque ya me informó aquí nuestra productora que ya nos pasamos del tiempo. Nos emocionamos. Vamos a conclusiones. Sí. Creo que ya hablé yo mucho, pero creo que el punto básico y de verdad lo hemos entendido nosotros tres, es el tema que dijo Manuel Anicio. Esta falta de que los ciudadanos exijamos y participen en los partidos políticos. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar.
lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Desafortunadamente el medio que nos da la democracia, y lo acabamos de ver con todos, nada más del PAN quería complementar una cosa antes de hacer mi comentario final. Si observas qué representa hoy en día el PAN y qué es la imagen del PAN, pues tienes unos delincuentes del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Claro, cualquier empresario con el que hables ha pasado por ellos y sus extorsiones, empresarios de la construcción, y controlan el PAN en la Ciudad de México. Tienes una dirigencia nacional totalmente olvidada de las políticas, principios básicos que Adrián nos cuenta, haciendo un uso indiscriminado y no auditado de sus recursos, cerrándole el paso a la militancia y escogiendo por dedazo a sus candidatos. Y con el tema que nos trajo, sin poder incluir en todo esto a la ciudadanía simpatizante o no simpatizante. A mí, hoy, siento que tengo más posibilidades de tocar las puertas de Morena para proponer algo que tocarlas a las puertas de un partido con los que simpatizo. Y eso nos hace pensar que como ciudadanos tenemos que urgentemente crear una nueva manera de influenciar en la política, donde detectemos estas políticas públicas que queremos influenciar. Comencemos por los partidos políticos con los que simpatizamos y con los que no. Nos acerquemos a gobierno y utilicemos las herramientas que hoy en día nos está dando la modernidad, que son las redes sociales, que son este tipo de foros, pero con una organización nacional que es fundamental para influenciar en esas políticas públicas. Y con esto cierro. Ya no quiero usar la palabra secuestro, porque sí están secuestrados los partidos, pero también están secuestrados porque no estamos haciendo los ciudadanos nuestro trabajo elemental en las bases de los mismos al que tenemos derecho. Hay quien dice que no, que solo le corresponde a los militantes exigirle a los partidos políticos. Yo difiero. Yo como ciudadano pago y les pago de mis impuestos a los partidos, y tengo la obligación de plantearles qué es lo que yo quiero como política pública desde mi municipio, desde mi cuadra, desde mi pueblo, mi pueblito donde vivo, hasta la ciudad donde a veces habito cuando tengo que ir por negocios. Y si no logramos permear en los partidos políticos para que trabajen para nosotros, Andrés Manuel va a seguir agradeciéndole. Si quisiera reelegirse lo lograría. Si va a querer por dedazo poner a Claudia o a Adán o a Lazarito Cárdenas o a quien uno quiera, lo va a poder hacer, porque la oposición no está integrada, porque los ciudadanos no le estamos exigiendo a quien tenemos que llevarlo al frente y a quien le pagamos para llevar al frente las políticas públicas, que las haga en nuestro favor. Con eso concluyo. Muchísimas gracias. Siempre un gusto y un aprendizaje. Maestrísimo, Manuel. No, andan muy salameros entre ellos, pero está bien. Yo sí los quiero. Bueno, quiero gracias mucho. por ser nuestra dama en compañía de adornar el espacio, darnos equidad de género. Ya, sí, ya. Por lo menos que haya algo de igualdad, ¿no? Vean ustedes a la izquierda integral feminista. Vean, ya vieron. Yo cierro con dos cosas para que Adriana cierre. Hoy. Ay, me van a dar el honor de cerrar. Gracias. Por favor. Gracias. Este programa creo que ya en un tono no de broma sí lleva tu corazón, tu espíritu y nuestro cariño que tenemos por ti, porque realmente ser una mujer como tú es algo increíble, inusitado y fuera de serie y digno de admirar, cabrón. Digno de admirar, porque si eres una víctima de la partidocracia. No me digas wow, qué fuerte, qué fuerte. No me gusta. Pues quisiera no decírtelo, pero no veo en qué otro término ponerlo, Adriana. Correcto. Pero bueno, vamos con el cierre del troll. Hay dos temas. El primero, lo más interesante es que mientras arriba están ocurriendo las ventas y preventas y negociaciones políticas de una clase política asquerosa que nada más piensa en intereses personales, abajo hay una militancia real o sociedad afín hacia un partido. Bueno, yo que tengo el contacto con los que escriben en el canal, que son miles y de verdad que les agradecemos mucho que nos estén acompañando en estas emisiones. Es lo que hay, de verdad no se las pierdan. Vamos a hacer este trío de amigos con ustedes tratando temas, invitando a algunas personas
de la vida pública de este país, que va a ser muy interesante estar aprendiendo mucho de ellos. Pero he logrado, cuando escriben estos seguidores del canal, o simpatizantes del canal, o militantes del canal, que aman a su partido y que les duele lo que está ocurriendo arriba, que inclusive se declaran panistas y dicen, no estamos de acuerdo en lo que está haciendo Marco Cortés, ya que renuncie. Y te das cuenta que hay una militancia viva ahí que existe, y de todos los partidos, porque además la lees hasta del PRI con todo y el alito. Y que ellos mismos se desmarcan de sus dirigentes. Es muy interesante lo que ocurre en la base y no lo están viendo aquellos. Y si no lo ven tampoco los que están organizando a la sociedad civil, pues entonces van a estar abandonados. Y por último, nomás como antecedente histórico de lo que ocurrió, y creo que deberíamos de retomar, o los partidos deberían de retomar esto. Empezamos platicando del PRI y cierro con algo de historia del PRI. Hablaste de las organizaciones como la CTM y la agrarista, ¿no? Principalmente los dos sectores, el agrario y el obrero. Se dan en una posrevolución y cambios ahí en la que todavía los generales tenían mucha decisión en la vida política del país. Pero cuando ya tomaron la decisión de ciudadanizar al PRI y que los generales dejaran de ser los que eran los candidatos, es cuando lanzan la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Y fue muy interesante porque ahí lo que dijo el PRI fue, tráiganse a los boleros, tráiganse a los vendedores de globos, tráiganse a los del mercado, tráiganse a los taxistas, y las organizaciones ciudadanas, sociales, sectores, que no eran ni agraristas ni setemistas, pero que eran profesionistas, inclusive abogados, arquitectos, estudiantes, comenzaron a confluir en la idea del partido y caminaron hacia 3 décadas de PRI que dio como resultado al final los tecnócratas. Pero fueron los momentos en el que el PRI tuvo más fuerza, cuando se abrió a la sociedad y cuando le permitió a estos sectores estar representados. Después el PRI, con los mismos vicios, se aprovechó, los utilizó, los abandonó. Y hoy, bueno, pues se quedaron ahí en el abandono y hoy la gran mayoría de ellos están en Morena. Yo les agradezco mucho. Adriana. Sí, yo quiero cerrar porque han surgido movimientos ciudadanos de los cuales yo reconozco el valor tan importante que tiene intentar mover en un momento sumamente complicado en el país, en donde la política pública está prácticamente desaparecida. Pero haría una recomendación sin querer recomendarles o nada, no, vaya, darles consejos, ¿verdad? Ya están grandecitos, pero me parece que si no logran entender que están repitiendo los modelos de élites. Morena toma las decisiones desde la élite del presidente. O sea, los grupos y todo el mundo obedece ciegamente esa disciplina que tenemos. El PAN toma decisiones de élite olvidando todo lo demás. El PRD hace exactamente lo mismo y el PRI hace exactamente lo mismo, movimientos de élites. Lo que estamos viendo hoy surgir es un movimientos ciudadanos, ¿no? De MC no quisiera hablar porque están como muy separados queriendo cachar todo este proceso, ¿no? Aprovechando esta circunstancia. Pero el resto de estos grupos que surge ahora, que se promueven nuevamente, que saben además que falló en su momento la coalición, que se niegan a reconocerlo y que además no hay una autocrítica, lo que yo quisiera decir con toda claridad es que deben entender que no es a través tampoco de las élites. Es decir, la sociedad, esos grupos sociales no representan a toda la sociedad, como no todos los partidos políticos representamos a todas las personas. Somos solo una pequeña parte y lo que hay que intentar hacer es llegar al mayor número de personas en estos mecanismos que tú bien me señalas, Manuel, usando la tecnología, pero también usando el contacto diario, que los partidos para eso tienen estructura, dinero, recursos públicos que están ahí para poder empezar a hacer ese trabajo complementado con grupos de la sociedad civil que abarquen a un mayor número de personas que no necesariamente quiere pertenecer a grupos, que en lo individual pueden también tomar decisiones y que es una gran mayoría
que está prefiriendo no votar porque no ven alternativa. Entonces, mientras estos grupos elitistas sigan así y no entiendan que López Obrador no es Enrique Peña Nieto, no es Vicente Fox, no es Felipe Calderón, la política la cambió, o sea, sí cambió. Es que mientras no se reconozca que el cambio de régimen que el presidente está planteando, sí es exactamente un cambio de régimen y que hace lo que se le hincha su gana con la ley, con las condiciones, con lo que quieras, y queramos seguir combatiendo con lo mismo a alguien con esos instrumentos, es infinitamente superior con esos instrumentos que lo que nosotros somos. Entonces, ni las sociedades que tienen sus pequeños grupos piensan ni nos representan a todos, ni los partidos representamos a todos. Necesitamos encontrar un mecanismo de unificar. Y yo solo quiero hacer un reconocimiento que este programa es lo que hay, nace justamente con visiones completamente distintas de personas y que las bromas que escuchan aquí luego entre nosotros, que se ven muy pesadas y demás, es porque nos tenemos también un profundo respeto en lo que cada uno piensa, y lo que queremos decirles a quienes ven es lo que hay. Queremos decirles que desde la pluralidad es muchísimo más fácil construir. Qué bonito. Nos Gracias. vemos la próxima semana. Gracias al equipo. Nos vemos. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Que se llaman influencers hoy en día, o de los intelectuales, es nula, es mínima. Nula tampoco, es mínima. ¿Dónde está que alguien le exigió al PRI antes? Todos, y me voy a incluir desde mi pluma y mi pequeño granito de arena que trato de aportar a la sociedad, todos sumisos a la alianza. Y aquí para hacer verdaderamente honor a la verdad, de la única persona que escuché hace años lo ridículo de la alianza fue de Adriana Dávila. Y yo platico con políticos todas las semanas, de distintos niveles y distintos extractos. Y la única que tuvo la calidad moral y la decencia intelectual para haberme expresado lo riesgoso de lo que podía pasar, y hoy pasó, fue Adriana Dávila. Y déjame decirle por qué no es solo porque Manuel me tenga aprecio y lo agradezco muchísimo. Que tiene que ver con que no, estamos repitiendo patrones, y me parece que esta sociedad civil que hoy está tomando cierto liderazgo, llamémosle, en las élites, no ha comprendido perfectamente el funcionamiento de los partidos por este alejamiento del que tú mismo hablas, Manuel. Es decir, cuando no conoces a los partidos políticos se piensa que todo es una porquería, que todo lo que está sucediendo dentro de un partido político no sirve, y para muchos militantes o incluso servidores públicos o funcionarios electos o a cargos de elección popular que no entran en una vida partidista dicen, ¿para qué me meto en una vida partidista si es desgastante? Mejor me voy con el líder que me levante la mano, el dirigente que me levante la mano porque renunció a la democracia. Es mejor estar con él porque al interior, cuando eres militante de un partido, te desgastas. Es obvio que si yo estoy compitiendo contigo o contra ti para un cargo, para ir a un proceso, pues mejor te elimino si tengo más cercanía con el dirigente, y entonces el dirigente dice, va Manuel o va Adriana o va Miguel, ¿no? En el caso del PRI, ahorita vamos sin querer con MC, sí, parece. En el caso del PRI en concreto, walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.